¿Qué te parece si te dejo escuchar esta canción? Es el nuevo single de The Weeknd, se llama Save Your Tears. Pero, ¿y si te pongo esta? Se parece, ¿verdad? ¿Y si después te pongo esta? Esta no te sonará, pero verás que se parece. Hoy vamos a analizar el nuevo single de The Weeknd, Save Your Tears. Así que empecemos. El pasado marzo, en plena pandemia, The Weeknd sacaba nuevo álbum llamado After Hours. De este álbum hemos escuchado varios temas, pero sin duda el más famoso y ha sido la canción más escuchada del 2020 ha sido Blinding Light. Un tema súper pegadizo, que se ha hecho súper viral y súper famoso. También ha hecho otro single, se llama In Your Eyes, y ahora nos presenta el Save Your Tears. Este chico tiene un tema especial con el tema oculistas, ojos, óptica. Vamos a analizar vocalmente y musicalmente, pero sobre todo vocalmente, el Save Your Tears, porque ya hay otros vídeos que lo analizan desde otros puntos de vista, más de imagen, En este videoclip The Weeknd ha usado prótesis para desfigurar toda su cara. Es un videoclip un poco entre festivo y oscuro. Parece un poquito que se haya caído de cara a un enjambre de abejas porque tiene la cara como súper hinchada. Bueno, hemos dicho que ha usado prótesis, mucho maquillaje. También se ha hablado mucho de que la canción va dedicada a su exnovia. Y cómo lo dejaron y bla bla bla, pero bueno, evidentemente como muchísimas canciones de amor y desamor, de eso vivimos básicamente en un 80% de los casos, pero vamos a analizarla desde un punto de vista mucho más vocal. Este canal va dedicado a la voz, al canto, a la técnica vocal, por tanto es evidente y lógico que lo analicemos desde un punto de vista mucho más de canto, de voz, de técnica vocal, de The Weeknd concretamente. Vamos allá. Vamos a empezar a escuchar otra vez este tema desde el principio. Este inicio, como hemos podido ver, se parece muchísimo al tema de F.R. David, el Worst Don't Come Easy, súper famoso, seguro que lo habéis oído un montón de veces, pero también, que es este que os he puesto antes, os lo vuelvo a poner otra vez. El sinte es que se parece un montón. El ritmo, la base rítmica es súper parecida. Y otro tema que también os lo he puesto, que es un tema que se llama Occulte Persuasioni, de Patti Bravo. Patti Bravo es una cantante italiana que ahora es una señora que tiene 74 años. Esta canción es del 84, pero la base instrumental, lo que es la base rítmica, se parece un montón a la base de Save Your Tears. Vamos a escuchar. La voz no tiene nada que ver. Patti Bravo tiene una voz súper grave para ser mujer, pero sí que la base se parece bastante. La base. La cosa indiferente. Vamos ahora a analizar concretamente desde el principio el tema de Save Your Tears de The Weeknd y vamos a ir parando y vamos a ir viendo qué pasa con su voz, qué técnica usa, qué está pasando en cada parte de la estructura. Vamos a ver un poco cómo se estructura esta canción, que la estructura es básicamente la estructura de una canción pop electrónica, de pop básicamente, no tienen nada especial. También veremos que su registro vocal en este tema, no voy a meter en otros temas, pero en esta canción su rango es súper limitado, se mueve en el acorde de do, va del do, mi, sol, y la nota más alta que da todo el rato es un la, incluso cuando hace variaciones no pasa del la. The Weeknd no se caracteriza por tener una gran voz
Y ahora veremos qué pasa con esta voz un poco aireada, un poco soft, que pega muy bien con el estilo que está usando. O sea, no necesita tener un gran registro, hacer virguerías y acrobacias con la voz para hacer temas de pop electrónico. Volvemos al inicio. Me encanta esta línea de bajo. Primera estrofa. Paro y vemos como en la estrofa donde está más grave canta con la laringe un poquito baja, así un poquito hacia abajo. No tiene un tono, una coloración brillante, agudo, o sea, tirando a los agudos, tirando a un sonido punzante, no, todo lo contrario. Incluso tiene un poco una voz un poquito aireada, tiene un hilo de aire todo el rato ahí sonando, que puede ser por esta laringe baja. Cuando cantamos con la laringe un poquito baja, así, no sé qué dice ahora la letra concretamente en esta parte, naturalmente, fisiológicamente, las cuerdas vocales tienen tendencia a quedarse un poco separadas. Es el efecto del bostezo. Realmente cuando bostezamos, para que entre el aire y el oxígeno, la laringe baja y se abren las cuerdas vocales. O sea, el cuerpo es sabio y lo que hace es abrir cuerda vocal para que entre todo el oxígeno rápido, esta bocanada de aire. Cuando cantamos con la laringe un poquito baja, exactamente lo mismo. Las cuerdas vocales quedan un poquito separadas, con lo cual siempre hay esta tendencia que haya un poquito de aire en la voz, o esta voz un poquito con un hilo de aire, como le pasa a él. Veremos que ahora cuando pasa el estribillo llega a su nota más alta, que es el La, segundo puente, y hay un poquito de esfuerzo para llegar a esta nota. Llega perfectamente, pero cuesta un poquito. Quizá también es debido a esta laringe un poquito baja todo el rato. Pero como hemos dicho, para este tema es absolutamente normal y natural y es un tono que no, para el pop electrónico. Vaya jeto se ha dejado, ¿eh? No pasa de La todo el rato. Segunda estrofa, lo mismo. Se parece muchísimo la estructura y la estructura melódica de las frases es igual. Hace alguna pequeña variación, por ejemplo, ahora en la segunda estrofa, en la tercera y cuarta frase. No pasa de estas notas por arriba en agudo. Bridge o pre-chorus, o llamémosle como sea, porque se vuelve a repetir. Momento memeo en la cara del público. Eso es así, ¿eh? No me lo estoy inventando. Es champán. En esta parte del pre-chorus bridge vemos como hay una segunda voz por detrás, súper electrónica, súper tuneada, súper robótica. Muy Daft Punk. Recordemos que The Weeknd colaboró con Daft Punk hace tiempo, que fue uno de los hitos de su carrera. A partir de ahí ya despegó. Y yo creo que ha seguido manteniendo y guardando este sonido electrónico y estas voces robóticas en sus temas, muy propias también del electro. Y ahora le escupo al público. Un poco estrella del pop trasnochada. Varía un poquito ahora la estrofa, pero no pasa de La. Ahora hace un pequeño retardando, una pequeña variación. Volvemos al bridge. Que es como doble este bridge. Se repite la estructura otra vez. Acompañada de los sintes ahí como muy graves y de las voces estas robóticas.
La vuelvo a parar. Muy típico del pop esto. Viene un estribillo donde solo hay un arpegiador, de un sintetizador arpegiando, unos colchones de sinte y su voz. Así como muy soft, bajada del clímax, para entrar otra vez en el estribillo a tope, ya que es el final de la canción. Este estilo recuerda muchísimo a la electrónica de los 80, incluso la electrónica italiana de los 80, tipo Spandau Ballet, Ajá. Ahora os pondré algunos ejemplos de temas que a mí me recuerdan muchísimo. Saca el videoclip así. Pues me recuerda mucho a temas como el de Human League, el Don't You Want Me, que es súper famoso también. O también se compara la voz, me recuerda a veces esta voz más suave de The Weeknd, me recuerda mucho a la voz suave, en las partes suaves de George Michael en Wham, sobre todo una canción que se llama Everything She Wants, que era cuando aún estaba en Wham. La parte más soft me recuerda bastante, pero ya cuando George Michael sube a esos agudos sí que eran brillantes, los suyos eran súper brillantes, no hay nada de laringe baja aquí. Una voz increíble, George Michael, me encanta. Es este tema, Everything She Wants. También sintes a tope. Bueno, los 80, vamos. Temas como el de Yazoo, el Only You, también súper famoso. Os pongo el principio porque lo reconoceréis enseguida. También arpegiador de sintetizador. Pues hasta aquí el análisis del tema de The Weeknd, el Save Your Tears, el nuevo single de The Weeknd. Espero que os haya gustado, que os sea útil. Si tenéis preguntas sobre su técnica vocal, cómo cantar con la laringe un poquito más alta o cómo conseguir ese sonido de laringe un poquito más baja, más profunda, con un poco de aire, que queda bien para estos estilos más poperos. A mí me encanta este tema, soy rockera, pero tengo que decir que el Blinding Lights lo rayé absolutamente, me lo ponía en bucle y este tema me gusta mucho también. Prefiero el Blinding Lights, pero este tema me gusta mucho. Si os suena a más canciones, también me lo dejáis en comentarios. Si el vídeo os ha gustado y los vídeos que hay en este canal os gustan, le podéis dar al suscribir, le podéis dar a la campanilla para que os avise para próximos vídeos que los va a ver. Y bueno, hasta aquí, nos vemos otro día para hablar de música, de canto, de técnica, de vocal, de cuidados de la voz y de todo lo que queráis vosotros. Hasta otro día, chao. Si os recuerda más canciones, porque seguro que sí que os recuerda más canciones, no...